Hola y bienvenidos a Clasemáticas. Vamos ya con el último paso a la hora de hacer un estudio básico de una función dada su gráfica. Y en este caso toca el estudio de máximos y de mínimos de la función. ¿Qué se entiende por máximo o por mínimo de una función? Ya digo, hay definiciones matemáticas para explicar cuando una función es creciente, cuando existe un entorno alrededor de x donde la tasa de variación es positiva. Bueno, dada la gráfica, intento explicarlo lo que es un poco por sentido común. Es decir, yo creo que todo el mundo tiene claro que esto de lo que estoy marcando aquí ahora mismo lo podríamos llamar un máximo de la función. Es lo que podría ser como una cima, ¿no? Es decir, en este punto, la función es donde alcanza el máximo valor en un entorno próximo a él. Y lo mismo aquí. Y no solo que estos dos sean máximos, que se llaman relativos, sino que en concreto este encima nos marca una cota superior máxima, es decir, ningún valor de la función puede alcanzar un valor más grande que 5, lo que sería un máximo absoluto. Bueno, pues entonces en nuestra gráfica vemos dos máximos, voy a llamar m1 y m2 mayúsculas. Y lo que entendemos por mínimo, pues justo lo inverso, es decir, donde en esos puntos donde la función toma valores lo más pequeños. En este caso, aquí. Es decir, en este entorno, en este punto que estoy marcando, el de coordenada x igual a -1, este punto, voy a poner m1, en esa zona, aquí se alcanza el menor valor. Es donde hay un mínimo. ¿Hay más mínimos? Pues sí, aquí hay otro. Este punto de aquí también alcanza un valor mínimo. ¿Es el valor más pequeño de todos? De los dos, sí, pero no es el mínimo absoluto, ya que nuestra función, si os dais cuenta, toma valores en el menos infinito. Por lo tanto, en nuestro caso, esta función sí tiene máximo absoluto, pero no tiene mínimo absoluto, ya que nuestra función toma valores, pues todo lo pequeños que queramos. Así que no habría mínimo absoluto. Bueno, pues esto que hemos estado viendo aquí en la función, vamos ya a expresarlo en la solución. Máximos. Existen, ya digo, los máximos que se llaman relativos. Todos aquellos que serían nuestro m1 y m2. Pues damos sus coordenadas. A ver, tenemos el máximo m1, que tiene de coordenadas, bueno, lo voy a expresar así, x igual a -2, es decir, se alcanza en x igual a -2, y su valor, cuánto vale, es y igual a 5. Hay otro máximo, que es m2, que se alcanza en x igual a 0, y el valor que toma es y igual a 3. De estos dos, resulta que este de aquí, este que tenemos aquí, es no solo máximo relativo, sino que encima es máximo absoluto. Es el valor más grande que alcanza la función, que en este caso sería y igual a 5. Con los mínimos, tenemos dos mínimos. El mínimo m1, que se alcanza en x igual a -1, y su valor es y igual a 0, y el mínimo m2, que se alcanza en x igual a 1, y el valor de la letra y es -2. A veces creéis que el mínimo absoluto es el menor de los mínimos relativos, o creéis que el máximo absoluto es el mayor de los máximos relativos, y no siempre es así, porque en este caso, como hemos explicado, no existe mínimo absoluto. El mínimo absoluto sería una cota finita, a partir de la cual la gráfica no toma ningún valor más pequeño, y en este caso, os vuelvo a repetir, que ya que nuestra función continúa bajando, no hay ninguna cota inferior que digamos, a partir de aquí la función no toma ningún valor más pequeño. Sí en el caso del superior. En el superior sí que hay una cota que es el 5, una cota superior que es 5, a partir de la cual la gráfica no supera esa cota superior. Por eso sí existe máximo absoluto. Vamos con otro ejemplo. Máximos aquí, pues aquí tenemos un máximo, este que tenemos aquí. Por aquí no habría ningún máximo más. Por cierto, a veces creéis que estos son máximos, y esto no es un máximo, simplemente es que ha cambiado de inclinación la gráfica, un cambio de inflexión, por decirlo así. ¿De acuerdo? Pero esto no es un máximo, porque aquí no se toma el máximo valor, ya que por aquí la gráfica sigue subiendo. Esta zona no sería una zona de máximo. Así que esta gráfica tiene un único máximo. Tiene máximo absoluto, es decir, este máximo de aquí es la cota superior de la función, o toma valores más grandes. Pues toma valores más grandes. Nuestra función sigue subiendo. Así que en este caso solo tenemos un máximo, y ese máximo es el único, el relativo, no absoluto. Nuestro m1, que tiene de coordenadas x igual a 2, es decir, se alcanza en x igual a 2. ¿Y cuánto vale ese máximo? Ese valor vale 7, 8, 9, y igual a 9. ¿Dónde se alcanza? En x igual a 2. ¿Cuánto vale? Y igual a 9. Mínimos. Pues mínimos, a ver, este está claro que es un mínimo,
no solo que vaya a ser mínimo relativo, sino es que también mínimo absoluto, ya que a partir de aquí la función no toma ningún valor, luego es una cota inferior. Pero aquí hay dos mínimos un tanto especiales. Este voy a llamar m sub 2 y este de aquí, m sub 3. ¿Vale? Ya digo, son unos mínimos un tanto especiales porque aquí hay un punto de corte en la gráfica, se produce una discontinuidad y aquí acaba la función. Pero también actúan de mínimos. Este incluso podría haber sido absoluto. Imaginaos que lo bajara un poco más. Incluso le pongo un punto hueco. ¿De acuerdo? Esto hubiera sido un mínimo e incluso absoluto, ya que es la cota más pequeña que alcanza la función, a pesar de que es un punto hueco. A pesar de que es un punto hueco. Pero repito que los máximos y los mínimos lo que nos hablan es de cotas. Es decir, valores que la función no supera o por el exceso o por defecto. Así que borramos esta parte. Ahí está. Bueno, pues ahí tenemos esos tres mínimos. Voy a ponerlo otra vez. Y ya solo nos falta escribirlos. Ya os he dicho antes que no habría mínimo. Perdón, no era máximo absoluto. Sí que hay mínimo absoluto. Tenemos el m sub 1 que se alcanza en x igual a menos 2. Y el valor de la i es i igual a 0, que sería este m sub 1. Tenemos el mínimo m sub 2, que se alcanza en x igual a 0, y el valor de la letra i es i igual a 7. Y m sub 3, que se alcanza en x igual a 6, y el valor de la función tomaría el valor 1. De estos, este de aquí es el mínimo absoluto. Este de aquí. Porque es donde se alcanza el menor valor en toda la función, ya que nuestra función no sigue bajando. Si esto hubiera seguido bajando por aquí, no hubiera habido mínimo absoluto, pero en este caso sí que lo hay. Último ejemplo, vamos con los máximos. Pues en esta función no hay máximo en ninguna zona. Podríais dudar con esto de aquí, pero esto va a ser un mínimo, no va a ser un máximo. Aquí no hay máximos, esto no es un máximo, la función sigue creciendo, es decir, aquí no alcanza el valor máximo. Digo esto porque son errores que solemos encontrar en los exámenes los profesores, que consideráis esto como si fuera un máximo y no lo es. Aquí lo único que tenemos es este mínimo, m sub 1, y además es simplemente relativo, no es absoluto, es decir, máximos no existen, y mínimos se alcanza 1 en x igual a 0, y igual a 1, y no existe mínimo absoluto. Y ya está. Aunque hubiera sido un punto hueco, os vuelvo a repetir una cosa, ya con esto termino. Aunque este punto hubiera sido un punto hueco, ¿vale?, sigue actuando de mínimo o sigue actuando de máximo. Aunque no sea un punto definido en la función, pero sí que refleja una cota inferior a la cual la función no puede pasar o por arriba, ya digo, en el caso de que sea un máximo, o por un máximo absoluto o por abajo. Bueno, pues nada, espero que os haya servido. Y como siempre, sed buenos.